Hola, bienvenidos al Día Mundial de la Normalización, el cuarto foro de líderes de calidad. Gracias por estar aquí y en particular gracias a mi buen amigo Luis Cabareda y a Voz Empresarial por la invitación. Mi nombre es Joel Campuzano, soy técnico superior universitario en turismo, soy licenciado en Administración de Mercado, magíster en Desarrollo de Ambiente y actualmente estoy en proceso de elaboración de proyecto de tesis doctoral en la Universidad Simón Bolívar en el área de desarrollo rural sostenible. Soy profesor universitario de pre y posgrado y actualmente me desempeño como consultor en Ecuespe Consultores. Además, soy auditor líder ISO 14001. Por cierto que cuando Luis y yo hablábamos sobre mi presentación, él me decía, oye, pero yo no sabía que tú manejabas tantas normas. No, la verdad es que no es así. Creo sí que tengo algo que decir en materia de modelos de desarrollo sostenible y de sostenibilidad corporativa. Y en ese sentido, pues yo hago uso y acopio de cuánto herramienta o instrumento hay disponible para poderlo aplicar en casos particulares de modelos de sostenibilidad corporativa. Y eso es un poco lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a revisar cómo las normas ISO más relevantes pueden hacer sinergia entre ellas para superar los alcances que cada una de estas normas tiene y avanzar en materia de sostenibilidad corporativa. Además, en particular, vamos a hablar sobre las recientemente generadas ISO-PAS 53002, las directrices PAS 53002, y cómo su uso integrado, articulado con algunas normas técnicas particulares pueden reforzar todavía más los procesos y los esfuerzos de las organizaciones, empresas, emprendimientos, industrias, etcétera, en materia de sostenibilidad corporativa. Así que bien, sin más preámbulo, vamos a entrar en materia. Vamos a recordar primero que todo que las normas ISO son estándares internacionales, ¿cierto? Es decir, son estándares que de alguna manera garantizan la calidad y la eficiencia en los procesos, promueven la estandarización y además la mejora continua en la gestión, por ejemplo, ambiental, si estuviéramos hablando de la ISO 14000. ¿No? En ese sentido, estas normas son claves para optimizar procesos, facilitar certificaciones internacionales con las que se aumenta, por supuesto, la confianza de los clientes y se puede penetrar a nichos y a nuevos mercados con regulaciones cada vez más fuertes, por cierto, promueve la mejora continua, ayudando entonces a las empresas a ajustarse a cambios, a hechos o supuestos o eventos de mercado en un entorno que es extremadamente dinámico y además reduce riesgo, fortalece la capacidad de la organización para reducir sus riesgos. Por su parte, las PAS 53002 de este año, que su nombre viene por sus siglas en inglés de especificación de disponibilidad pública, son directrices, en este caso desarrolladas con el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que ofrecen o promueven la implementación de prácticas sostenibles que alineen la gestión de la organización o de las organizaciones en materia de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? De los ODS. Entonces, ven, las PAS, a diferencia de las ISO certificadas como tal, son estándares o especificaciones que se desarrollan más rápidamente, ¿no? Para atender a necesidades urgentes de orientación técnica, como por ejemplo el tema de la aplicación de los ODS y la Agenda 2030. A diferencia de las normas ISO, las PAS son más accesibles, son más flexibles, están disponibles para su uso público, ¿no? De manera abierta, ¿vale? Por cierto que entiendo que se está trabajando ya en la ISO 53001, que sí es requisito que, bueno, con la ISO 53002 genera todo un marco para la implementación de sistemas de gestión que contribuyan al cumplimiento de los ODS. Entonces,
La incorporación de estas dos normas, de las normas ISO más la PAS, pues simplifica la implementación no solamente de la gestión ambiental, sino que además promueve el uso eficiente de recursos, facilita la sostenibilidad económica y social y avanza entonces en materia de los esfuerzos pues, de los procesos productivos en función de los ODS, ¿no? De la resiliencia, equidad social, etc. Obviamente, hablando de las ISO, la, pues por supuesto la primera que debemos recordar es nuestra consentida, la ISO 14001. Ya sabemos que es una norma reconocida internacionalmente para la gestión ambiental. Su propósito es gestionar, si se quiere, de manera proactiva los impactos ambientales, los pasivos ambientales, las externalidades de la organización, logrando que se cumplan con las regulaciones nacionales o internacionales y además impulsando la gestión ambiental dentro de enfoques de mejora continua, ¿no? En ese sentido, pues estos sistemas de gestión ambiental trabajan bajo el enfoque conocido por todos de planificar, hacer, verificar y actuar. Y cuando hablamos ya particularmente de cómo la ISO 14001 no se queda solamente en la gestión ambiental, sino que permite avanzar en materia de sostenibilidad corporativa, esto es porque la ISO integra elementos de sostenibilidad en la estrategia corporativa, ¿no? En ese sentido, pues, por supuesto, propicia el cumplimiento normativo y la reducción de riesgos ambientales, la eficiencia de recursos ya como cultura organizacional, eh, propicia además, fomenta o mejora la capacidad y la competitividad de la empresa. Y algo interesante además que tiene que ver con lo que se conoce como el engagement interno, es decir, la ISO 14001 involucra a los empleados y promueve entonces culturas organizacionales que están centradas en la responsabilidad ambiental, ¿no? Para nosotros, desde nuestro modelo, además es interesante, nosotros trabajamos el modelo de ecología industrial, que es un enfoque en que las actividades industriales y las organizaciones industriales se entienden a sí mismos y a su entorno como ecosistemas naturales. Entonces, la interrelación o la interacción de los diferentes actores reproduce la lógica natural. Entonces, bueno, en ese sentido, la ISO 14001 fomenta la gestión circular, la circularidad, ¿no? Circularidad de los procesos, ¿no? Por ejemplo, comercio minorista, puede aplicar la 14001 para reducir su huella ambiental, en general optimizando el uso de la energía, introduciendo prácticas de reciclaje, trabajando con proveedores comprometidos con el ambiente y además eh, articulando que sus residuos pudieran ser los insumos de otras organizaciones, ¿no? Eh, cuando a estas, a la ISO en general, pero en particular a la ISO 14001, la integramos con la PAS 53002, eh, superamos, como le decía, entonces la estructura de gestión ambiental de la ISO 14001, ¿no? Porque incluimos el enfoque de resiliencia y de inclusión social que la paz aporta. Entonces, por ejemplo, las organizaciones pueden trascender incluso a programas de resiliencia ante el cambio climático, pueden incorporar prácticas inclusivas que promuevan el desarrollo y el bienestar de comunidades locales, comunidades inmediatas, por ejemplo, integrando a los grupos más vulnerables o marginados a las actividades productivas, aumenta, como les decía, la resiliencia frente a riesgos derivados del cambio climático, fomenta la adaptación, pero también obviamente la mitigación. Entonces, bueno, vamos a recordar que sí, que es verdad, mientras la ISO 14001 se enfoca en la gestión técnica y el impacto ambiental, la PAS 53002 refuerza el enfoque con un marco de acción mucho más grande, ¿no? Que puede incluir contratar localmente,
desarrollar competencias y capacidades en las comunidades locales, promover igualdad de género e integración de grupos vulnerables, etcétera, ¿no? Eh, Hay casos como, por ejemplo, programas de manufactura con grupos marginados, como les decía, o más vulnerables. Se establecen programas con las comunidades, eh, ayudan con programas de resiliencia climática, con desarrollo o aporte o apoyo a infraestructuras resilientes, a capacitación de los empleados y su entorno inmediato, eh, en materia de adaptación al cambio climático. En definitiva, la sinergia es importante, es una sinergia muy significativa la que nosotros hemos encontrado entre estas organizaciones, entre estas dos, perdón, normas, ¿sí? Hay otras, por supuesto. Por ejemplo, tenemos la 14.046, que es una norma específica diseñada para evaluar la huella hídrica de las organizaciones, ¿no? Y en el contexto empresarial, pues esta norma ayuda a gestionar de manera mucho más eficiente probablemente uno de los recursos más importantes que tenemos en el planeta, que es el agua, ¿no? Esta norma proporciona entonces un marco metodológico para medir y reducir el impacto ambiental relacionado con el consumo y el uso del agua en sus procesos productivos o de prestación de servicios, evaluando no solamente la cantidad, sino también la calidad del agua utilizada en sus procesos, ¿no? Eh, Cuando a su vez incorporamos entonces nuevamente la PAS 53002, se complementan mutuamente porque la última directriz, la PAS 53002, entonces incorpora el tema de la resiliencia climática, como ya lo hemos visto. Entonces, mientras la 14.046 mide el uso del agua, la PAS 53002 propone estrategias que mejoren la gestión del recurso, ¿no? De manera más eficiente, adaptada al cambio climático, promoviendo prácticas sostenibles, por ejemplo, en regiones donde el acceso al agua es limitado, se optimiza el uso del agua, se implementan sistemas de captura de agua de lluvia, etcétera, ¿no? Entonces, así, nuevamente vemos cómo la PAS 53002 promueve estrategias de adaptación y resiliencia que van más allá de la gestión técnica de medir y gestionar, en este caso, la huella hídrica, sino que, bueno, avanza más en el aspecto holístico, en el aspecto sistémico, ¿no? De la sostenibilidad relacionada con el agua. Pasa lo mismo, pero en el marco de la energía, con la ISO 50001. Esta ISO, pues su propósito principal es mejorar la eficiencia energética mediante la creación de sistemas y procesos que permiten a las organizaciones reducir su consumo de energía, ¿no? Y los costos operativos, por cierto, los costos operativos asociados a ese consumo. Entonces, bueno, la ISO 50001 eh, implementa políticas energéticas claras, fija objetivos medibles, propicia o fomenta la adopción de tecnologías que minimicen el uso de energía en las operaciones diarias. Por ejemplo, a partir de una ISO 50001, una empresa puede instalar sistemas de gestión de respaldo energético que monitoreen, por ejemplo, el uso de la energía y la hagan más eficiente, el uso de la electricidad, el uso de combustibles fósiles, eh, que identifique áreas de alto consumo y en ese sentido identifique al mismo tiempo oportunidades de mejora, aplique estas medidas, como por ejemplo sustitución de equipos por versiones más eficientes, optimización de los procesos, reducciones de las fallas, este, en general procesos que tienen que ver con lo que nosotros conocemos como rehabilitación energética o eficiencia energética, ¿no? Por su parte, hay una
una ISO muy asociada a ella, que es la ISO 14064, y en este caso, esta última a la que me refiero se enfoca en la medición y revisión y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta ISO, entonces, proporciona un enfoque estructurado que, en principio, cuantifica las emisiones y, en consecuencia, permite a las empresas reportar su huella de carbono, obviamente con más precisión. Eh, Hay todos procesos metodológicos para la cuantificación de estas emisiones, ¿no? Y al poder identificar o poder reconocer la huella de carbono con mayor claridad, pues la empresa puede entonces adoptar estrategias que la reduzcan. Estas estrategias vinculadas a los que acabamos de comentar pueden tener que ver con el uso de energías más limpias o energías renovables o la eficiencia en el uso incluso de los propios combustibles fósiles. Como ven entonces, las dos ISO propician una sinergia interesante porque, claro, al implementarlas juntas, las organizaciones pueden abordar de manera simultánea tanto la eficiencia energética como la reducción de la huella de carbono, ¿no? Eso coloca a la organización en una posición mucho más fuerte, más sólida frente a las regulaciones ambientales y al mismo tiempo le abre oportunidades para negocios o financiamientos en marco de la acción climática que pueden en determinado momento ser sustantivos, ser muy significativos para la organización. Cuando la incorporamos o cuando las articulamos nuevamente con la ISO 53002, entonces entra una vez más el enfoque a la resiliencia climática, ¿no? O sea, aquí ya no estamos ayudando a las empresas solamente a reducir el consumo energético y las emisiones, sino que además procuramos que desarrollen prácticas que las hagan más resistentes a ellas y a sus negocios ante el cambio climático. Esto, por ejemplo, en materia de negocios de agricultura es particularmente importante, o negocios alimentarios es particularmente relevante, ¿no? Una hizo también muy vertical en su importancia, vértice en su importancia, tiene que ver con la responsabilidad social. La ISO 26000 es una ISO que promueve prácticas de negocio que en términos generales fomentan el bienestar social, la equidad y la sostenibilidad, ¿no? Recuerden que la responsabilidad social en las organizaciones, en las empresas, va más allá del simple cumplimiento de normativas, ¿no? Aquí de lo que se trata realmente es de tomar decisiones éticas que beneficien tanto a la organización como a la sociedad. Es decir, es una reciprocidad que entiende la organización. La organización se beneficia de sus mercados, de sus comunidades y al mismo tiempo entonces, más allá del beneficio que significa incorporar su producto o sus servicios al mercado, derrama mayores beneficios y oportunidades, particularmente con las comunidades locales, ¿no? Esto incluye entonces, por supuesto, desarrollo de proyectos que impactan positivamente en las regiones donde la organización opera, desde la creación de empleos locales hasta la promoción de prácticas de conservación del entorno natural y cultural, capacitación, proyectos de desarrollo humano, en definitiva, procesos que permiten derramar, como les decía, beneficios que van más allá de lo económico, ¿no? En paralelo, cuando nosotros relacionamos esto con la economía circular, un concepto importante también, entonces, bueno, aquí estamos ya proponiendo enfoques regenerativos en el uso de los recursos. Fomentamos la reutilización, no solamente en la organización, la reutilización, el reciclaje y la reducción de desechos, no solamente en la organización y en la empresa, sino además en sus comunidades, ¿no? De tal manera entonces que cuando vinculamos la responsabilidad social, la comunidad local y la economía circular, el enfoque de economía circular y del anterior que hablábamos, de ecología industrial, pues vemos cómo los procesos van enrumbados de manera directa y veloz
hacia la sostenibilidad corporativa. En el caso de nuestro trabajo y de nuestra línea de investigación, que tiene que ver también con desarrollo rural sostenible, no quería dejar pasar un tema o un tópico, mejor dicho, donde esto lo vemos de manera muy clara, ¿no? Que es la agroecología. La agroecología sostenible como modelo de negocio y de organización. La agroecología es un enfoque pues, que integra principios ecológicos en los sistemas agrícolas, promueve prácticas sostenibles, restauran y preservan la salud del suelo, la biodiversidad y los ecosistemas. Eh, para nosotros hablamos de agroecología sostenible porque no toda la agroecología es sostenible cuando además de los procesos técnicos incorpora la dimensión social y la dimensión político-institucional. Entonces, para nosotros, dentro de la agroecología sostenible, se incluye lo que por ahí se conoce como agricultura regenerativa, que es esta serie de prácticas agrícolas que buscan no solamente mantener, sino también mejorar la salud del suelo. Entonces, bien, todas las ISO que hemos estado viendo, incluida la PAS 53002, son un marco donde se puede, de manera muy exitosa, promocionar o fomentar modelos de transición agroecológica sostenible. Incluso si lo estuviéramos vinculando con otras modalidades de negocio, como por ejemplo el turismo rural, en modalidades o en modelos de negocio conocidos como agroturismo, pues esta transición agroecológica sostenible a partir del uso de estas ISO, la 53002, la 14046, la 50001, hay una ISO por ahí 21401 de turismo sostenible para modelos de turismo. Entonces, pues tenemos un marco de acción extremadamente eficiente para este tipo de negocios. Otro elemento también que tenemos que mencionar es la certificación, porque la certificación dentro de las estrategias de crecimiento o escalamiento de las organizaciones es vital, sobre todo para aquellas que quieren incorporarse a mercados como por ejemplo el europeo, que son mercados de regulaciones ambientales y otro tipo de regulaciones en materia de sostenibilidad muy fuertes, ¿no? Entonces, por ejemplo, las ISO 14001 no solamente aseguran que las empresas, certificación, me refiero a la ISO 14001, no solamente asegura que la empresa está cumpliendo con regulaciones ambientales, sino que también muestra a los clientes, inversionistas, a los socios, cómo la organización está comprometida con la sostenibilidad. Y este compromiso, como ya les decía entonces, abre puertas a nuevos mercados, a financiamientos, etc. Por su parte, hay una ISO interesante también en este tema, que es la 14024, que permite etiquetar productos y servicios ecológicos. Y estas etiquetas entonces no solamente ayudan a los consumidores a tomar decisiones, ¿no? Decisiones informadas, sino que también otorgan valor agregado, valor añadido a la oferta de la empresa o de la organización, ¿no? Lo cual la diferencia de la competencia y le permite, sobre todo cuando incorporamos criterios, directrices de la PAS 53002, le permiten avanzar en estrategias de mercadeo verde, mercadeo ecológico o mercadeo sostenible, ¿no? Lo cual puede significar en determinado momento una diferenciación particular en un nicho que sea de interés para la organización, ¿no? Como la certificación es importante, la innovación y la mejora continua también es fundamental para efectos de los planes de crecimiento. De hecho, la innovación es un motor vital, ¿no? Para el éxito y la sostenibilidad de cualquier organización. Porque en la medida en la que nosotros enfocamos de manera innovadora, pues nos permite entonces no solamente ayudar a las empresas a cumplir con regulaciones y expectativas, sino que también nos permite apoyarla en generar la generación de nuevas oportunidades. Entonces, por ejemplo, volviendo a la ISO 14001, cuando fomentamos la mejora continua, mediante el establecimiento, por ejemplo, de prácticas novedosas de gestión ambiental, asimismo vamos enrutando la filosofía de la organización
hacia lo dinámico, hacia la organización inteligente. A ello entonces podemos incorporarle la 53002 con lo que hemos conversado en materia de resiliencia, y entonces ya la innovación no se queda en aspectos técnicos, ingenieriles particulares, sino que está eh, enrumbada, como le decía, a la estrategia de sostenibilidad corporativa de la organización. Por ejemplo, se pueden desarrollar, si estuviéramos hablando de una industria automotriz, se pudieran desarrollar tecnologías avanzadas de baterías o energías renovables. Si estuviéramos hablando de comercios minoristas, hablar de la reducción en el uso de plástico o implementación de técnicas o tecnologías de eficiencia energética en las tiendas. Si estuviéramos hablando de industria alimentaria, entonces pudiéramos hablar de una, un enfoque de sostenibilidad a todo lo largo de la cadena de suministro, de la producción hasta el empaque, utilizando ingredientes de origen sostenible, fomentando en sus proveedores prácticas agroecológicas o de agricultura regenerativa. Si estuviéramos hablando del sector energético, podemos hablar entonces de modelos de negocio que transicionan de energías fósiles a energías más limpias, reduciendo entonces la huella de carbono. La industria de la moda es interesante porque ya hay muchos casos de éxito que están evitando lo que se conoce como el fast fashion, la moda rápida, están utilizando materiales reciclados y sostenibles en sus productos, promueven la reparación y la reutilización de prendas, se involucran con causas medioambientales, etc. En definitiva, ya culminando entonces, lo que nosotros quisiéramos enfatizar es que cuando aplicamos normas ISO e incorporamos la PAS 53002, resumiendo, pues reducimos el impacto ambiental, mejoramos la competitividad de las organizaciones, fomentamos la innovación, involucramos a las comunidades en compromisos en función de la gestión ambiental, de los recursos de manera racional y de la sostenibilidad en general, ¿no? Así que no me queda más que invitarlos primero a que se familiaricen con la ISO 53000, la PAS 53002, que le hagan seguimiento a organizaciones como La Voz Empresarial, con mucha fortaleza en materia de norma técnica estandarizada que puede propiciar, fomentar modelos o modalidades de negocios más resilientes, más sostenibles, y que piensen siempre, como pensamos nosotros en el CORPE, en el CORPE Consultores, perdón, ojalá en algún momento seamos sostenibles. Nosotros decimos que al final del día, independientemente de por la vía por la que nos vayamos, de las características, fortalezas o limitaciones de cada organización, lo importante es que las empresas, los emprendedores, las organizaciones, industrias, comercios, etcétera, tengan en la mira convertir su modelo de negocio en un modelo de sostenibilidad corporativa. Muchísimas gracias. Dejo en pantalla mis cuentas, correo, y nuevamente muchas gracias por participar y acompañarme. Tengan todos y todas un muy buen día.